Buenas tardes, mi nombre es Inmaculada Concesión López Torralbo y a continuación vamos a ver la unidad 3 y 4 que se titula Estructura del sistema nervioso y el estrés, de la asignatura Técnica Fisiológica. En primer lugar vamos a ver el sistema nervioso central, el CNC. Pues bien, el encéfalo está compuesto por tres divisiones principales, entre las que destacamos la parte del proencéfalo, la parte mesencéfalo y el romboencéfalo. La parte externa de la célula espinal estará formada por una sustancia blanca, que sería pues los axones, los cuales transmiten información hacia arriba o abajo, y por otra sustancia, pero esta sería de color gris, que contiene cuerpos celulares. Pues bien, la parte del proencéfalo rodea el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Estaría compuesta por el telencéfalo y dentro de este encontraríamos la corteza cerebral organizada en lóbulos, el sistema límbico, que sería la corteza límbica, el hipocampo y la amígdala, y luego los núcleos basales, que estos pues se encargarían del control del movimiento. Por otro lado tenemos el diencéfalo, que engloba el tálamo y el hipotálamo. Por otro lado, como hemos dicho anteriormente, encontramos el mesencéfalo, que rodea el acueducto cerebral, y este pues está compuesto por el tectum, el tegmento, y dentro del tectum pues la función que tendría sería la de abducción y control de los reflejos visuales, el tegmento y la formación reticular, que estaría basada más en el sueño, el aurusal, que lo vimos en la unidad 1 y 2, y el movimiento. También englobaría un núcleo rojo, que estaría dentro del sistema motor, y una sustancia negra que también se encontraría en el sistema motor. Por otro lado tenemos la parte romboencéfalo, que rodea el cuarto ventrículo y estaría compuesto por el cerebelo, es decir, la integración y coordinación de los movimientos, por la protuberancia, que serían pues los núcleos importantes para el sueño y el aurusal, y el bulbo raquídeo. Dentro del sistema nervioso periférico CNP, pues encontramos por un lado el sistema nervioso periférico, que estaría formado pues por los ganglios y nervios que comunica el CNC con el resto del cuerpo. Y estos nervios periféricos pueden ser de dos tipos, o bien nervios espinales o nervios craneales. Los espinales, pues dentro de ellos estarían los aferentes desde los órganos sensitivos y los aferentes a los músculos. Y por otro lado, la zona, en los nervios craneales, pues encontraríamos los aferentes de los órganos sensitivos y los aferentes a los músculos. Es muy importante que nos quedemos con que la parte aferente se encarga de traer información hacia el CNC, y el eferente sería aquel que lleva la información desde el CNC. Es decir, sale esta parte, el eferente saldría y el aferente es todo lo que entra. Pues bien, en el sistema nervioso periférico CNP encontramos, como hemos dicho, los pares craneales, y nos tenemos que quedar con que hay 12 pares de nervios craneales y son simétricos. Y por otro lado tenemos los nervios espinales, que los 31 pares de nervios espinales pues son el resultado de la conjunción de las raíces dorsales y ventrales que emergen de la médula espinal. Por otro lado tenemos el sistema nervioso somático, es decir, el CNS, que es el responsable de captar la información sensorial del entorno, gracias a los receptores sensoriales que tenemos repartidos por todo nuestro cuerpo, y además se encarga de ejecutar los movimientos voluntarios.
Por otro lado tenemos el sistema nervioso autónomo, es decir, el CNA, que está dedicado pues mucho más a la regulación del músculo liso, el cardíaco y la glándula. Además está compuesto por dos sistemas anatómicamente distintos, que es la división simpática y la división parasimpática. Y los órganos corporales están inervados por ambas subdivisiones. Por ejemplo, la división simpática acelera la frecuencia cardíaca, mientras la parasimpática la ralentiza. Ahora vamos a ver el punto 3, que trata de los sistemas de medida de la activación fisiológica. La respuesta de instrumentos de medida, pues tenemos por un lado el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central pues se basa en la resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones, la tomografía por emisión de fotón único. También tenemos la electroencefalografía y la magnetoencefalografía. Y en el sistema nervioso periférico puede ser somático o autónomo. El somático pues, destaca más por la actividad electromiográfica, la actividad electrooculográfica y la actividad respiratoria. Y el autónomo se basa más en la actividad cardíaca y en la actividad electrodérmica. En cuarto lugar, ya pasaríamos a la unidad 4 y aquí encontramos pues, una introducción y una contextualización del estrés. Debemos tener en cuenta que el estrés y la ansiedad no son sinónimos, que esto pues, se tiende a confundir y se le pone una misma definición a ambos términos, cuando esto pues, no es así, ya que el estrés pues, es el conjunto de cambios que se observa en el organismo ante una sobreexigencia real del medio, y la ansiedad sería pues el desorden físico-fisiológico ante la anticipación de una situación amenazante, sea esta pues positiva o negativa. Ante este tipo de situaciones, el organismo paraliza temporalmente los sistemas fisiológicos que no son necesarios y produce pues, los siguientes cambios. Pues una rápida movilización de la energía que permanece almacenada, incremento de la frecuencia cardíaca, la respiratoria y la presión arterial, también una paralización de la digestión, disminución del impulso sexual y una inhibición de la actividad del sistema inmunitario. Por otro lado, pues tenemos la fisiología de la respuesta del estrés, que puede ocasionar pues, respuestas comportamentales o fisiológicas, respuestas neurovegetativas o respuestas endocrinas. Estas dos últimas pues serían catabólicas y nos llevaría a la rama simpática, donde se mantiene la homeostasis. Se activa en las glándulas suprarrenales y nos da la catecolaminas y las hormonas esteroideas. Y que esto pues se regula un poco con el cortisol, que es de gran influencia sobre el metabolismo de la glucosa. Además, degrada las proteínas y las convierte en glucosa. Esto a largo plazo pues, pueden ser perjudiciales y se puede manifestar pues, mediante infertilidad, diabetes, aumento de la presión arterial, en fin, multitud de cosas. Por otro lado, encontramos las rutas físico-fisiológicas del estrés. Pues bien, cualquier actividad estresante, pues esto provoca cambios fisiológicos significativos en el SNA. El tiempo de reacción del sistema nervioso simpático es casi instantáneo. Se caracteriza por su gran rapidez y su intensidad con la que activa determinadas funciones. El SNA responde a la exigencia del medio prácticamente de manera automática e involuntaria. Y bueno, en el SNA, pues como hemos dicho anteriormente, encontramos el SN simpático y el SN parasimpático. El simpático activa, es importante esto, y el parasimpático inhibe. Algunos de los ejemplos que podemos citar pues sería hablar en público, esto incrementa un 100% de la adrenalina y un 50% de la noradrenalina. También saltar en paracaídas pues aumenta la adrenalina. En fin, estos serían algunos de los ejemplos. Dentro del sistema hipotalámico, hipofisario y suprarrenal, pues tenemos que esta es una vía lenta que requiere una exposición prolongada del sujeto a la situación de sobredemanda. El tiempo de reacción pues, es mucho mayor que en el SN simpático y requiere minutos u horas.
y la vuelta a los niveles basales quizás tarde días o semanas y sus efectos además son mucho más duraderos. Como hemos dicho antes, la situación del estrés puede ser activa y a su vez inhibe. Activa dentro del páncreas y la pituitaria y la inhibición, pues la hormona ligada a la reproducción, la hormona asociada al crecimiento y la secreción de insulina. En cuanto a la respuesta y cambios asociados, puede destacar que el tipo de respuesta puede ser cardiovascular, dérmica, respiratoria y muscular, y que cada una pues tiene unos efectos. El cardiovascular, pues, ¿qué efecto tendrá? Incremento de la tasa cardíaca y un aumento de la presión sanguínea. La dérmica, aumento de la sudoración e incremento de la conductancia. Luego la respiratoria, que tendrá un incremento de la tasa respiratoria y hiperventilación, y el muscular, pues incremento de la tensión muscular o quizás temblor. Y bueno, pues hasta aquí sería la explicación de la unidad 3 y 4 y me gustaría dar gracias por su atención.